Pietà, primer retiro de jóvenes para jóvenes en la diócesis de Santander. Una comitiva de la diócesis nos cuenta los resultados y experiencias vividas en el Congreso Nacional de Laicos. Comenzó la semana de formación permanente del clero. Invitación a la ordenación de diácono de Fernando Remón el próximo domingo 23 de febrero. El próximo domingo 23 de febrero, Fernando Remón recibirá el Sagrado Orden del Diaconado en la Catedral de Santander de manos del obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Fernando Remón, de 51 años, ingeniero industrial, recibió la llamada de Dios trabajando en Kosovo, un país musulmán. No, bueno, por una parte de la familia ha habido un montón de gente religiosos, sacerdotes, pero no, la verdad es que vino un poco con una experiencia. Bueno, yo vivía fuera de España, en Kosovo, y es curioso porque es un país musulmán, ¿no? Y ahí pues a veces en el sitio en el que menos esperas pues te llama el Señor. Y a mí fue un poco el contraste con ver las condiciones de vida que vivía esa gente a las mías, ¿no? Yo vivía bastante bien y no tenía una respuesta a esa pregunta de por qué unos sí y otros no. Durante este tiempo, la formación en el seminario no se ha limitado a los contenidos académicos en teología. También tenemos una parte pastoral, que es un poco... Hemos estado en los fines de semana y a veces entre verano haciendo algo... digamos, viviendo en la parroquia, aprendiendo de la gente de la parroquia, aprendiendo de los sacerdotes y bueno, ayudando en lo que se puede. Y luego tenemos otra parte que es la faceta espiritual, que es un poco la que sigue más el directo espiritual que todos tenemos, y luego pues también una vida de, digamos, de oración, ¿no? El diaconado para Fernando es sinónimo de servicio. El diácono es la persona que está llamada al servicio. Entonces se pone al servicio del altar, es decir, preparar lo que son todo lo que es la mesa del altar, ¿no? Ayudar al sacerdote o al obispo. Luego está el servicio de la palabra, proclama la palabra, el evangelio, y luego está el servicio de la caridad. En servicio de la caridad, pues todas aquellas cosas que sean necesarias en bien de la Iglesia y del pueblo en general. Estamos invitados a acompañar a Fernando Remón en su ordenación de diácono el próximo domingo 23 de febrero a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander. Un día muy especial, no solo para Fernando, también para la diócesis. El 17 de febrero ha dado comienzo la Semana de Formación Permanente para Sacerdotes y Diáconos, semana organizada por la Delegación del Clero de la Diócesis de Santander. Estas jornadas tienen como objetivo profundizar en la llamada y misión del sacerdote. Pues yo diría que la necesidad de los pastores de esta Diócesis de Santander es tomar conciencia de nuestra llamada y de nuestra misión, ¿no? Que van unidas, ¿no? Responder a esa vocación que el Señor nos hace, a echar las redes de nuevo a la sociedad actual, ¿no? Y bueno, pues anunciar el Evangelio con el ardor y con la alegría y el testimonio propio de alguien que ha recibido esa misión. La formación permanente del clero debe ser integral, fruto de la última Asamblea Diocesana del Clero y parte del plan pastoral de la diócesis. La formación permanente hay que cuidarla porque no se trata solo de una formación intelectual, de repasar los tratados teológicos, de estar al día de las cosas nuevas que aparecen en estudios escriturísticos, la moral, la teología, sino que sobre todo se trata también de
reavivar el espíritu sacerdotal, de nuestra condición de pastores y misioneros. Todo esto también entra dentro de la formación permanente, que es integral. Una semana clave de formación con temas variados. Entonces, el primer día tenemos un experto en Sagrada Escritura, cómo recoger esa llamada que el Señor nos hace a entregar nuestra vida. Si queremos anunciar el reino, nos tenemos que entregar, implicar en ello. Después vamos a tener martes y miércoles una fundación que tiene la Iglesia, la Fundación Carmen de Noriega, con expertos en comunicación, ¿no? Cómo también transmitir hoy la fe en este mundo plural y posmoderno que nos toca vivir, ¿no? El lunes 17 la conferencia inaugural bajo el título La segunda llamada, seguir a Jesús en su entrega, fue impartida por Santiago Guijarro, operario diocesano. La vocación que hemos recibido pues necesita ser reavivada. Y la propuesta que hago en esta sesión es una lectura del Evangelio de San Marcos desde esta perspectiva, es decir, observar en la lectura del Evangelio cómo los discípulos reciben la llamada de Jesús, le siguen, la alimentan y también cuáles son las dificultades que se encuentran. Entonces, en el Evangelio de San Marcos hay una cosa que realmente es de gran interés para nosotros, y es que ahí nos encontramos no con una llamada, sino con dos llamadas. La primera llamada, que es la llamada inicial, y la segunda llamada, que tiene lugar cuando los discípulos ya han recorrido un importante tramo del camino de seguimiento de Jesús. Y yo creo que de alguna manera los sacerdotes que ya llevamos algunos años en el ministerio nos encontramos un poco en esta situación. El martes 18 y miércoles 19, un equipo de la Fundación Carmen Noriega, mediante dinámicas y talleres prácticos, se ha encargado de explicar a los asistentes técnicas para la transmisión de la fe en un mundo posmoderno. La Fundación Carmen de Noriega nació hace 15 años con el objetivo de ayudar a la Iglesia a comunicar mejor. Desde la Fundación Carmen de Noriega estamos convencidos que tenemos un tesoro y que a veces no somos capaces de transmitirlo a la gente. Y la Fundación nace precisamente para eso, para ayudar a la Iglesia, a los sacerdotes, a los religiosos y a los laicos a ser capaces de trasladar ese tesoro a la gente. El mensaje es el mismo, la forma cambia, pero la verdadera comunicación pasa por una conversión personal y una vida de oración. Teoría y práctica se alternan estos 2 días con la Fundación Carmen Noriega. El primer día fundamentalmente es una reflexión compartida sobre hacia qué tipo de iglesia vamos, y el segundo día será más un taller de forma práctica en el que los sacerdotes puedan hacer un role-playing de cómo atienden, por ejemplo, a una pareja joven que se viene a casar pero que no practica la fe, o cómo atender a una persona en un despacho parroquial que viene con un problema concreto. Vamos a ver situaciones o simulaciones de la vida real para ver cómo se atiende por parte de los sacerdotes e intentar mejorar esa forma de atención y esa forma de comunicación de la fe. El jueves 20 y viernes 21, orientados al papel del sacerdote en la familia, la vocación de los sacerdotes y cómo cuidar la vocación. Y después tendríamos el jueves, nos interesa saber cómo está la familia hoy. Porque vienen los niños, vienen los jóvenes, tenemos catequesis familiar en algunas parroquias. Bueno, pues como hoy la familia, que es la célula básica de la sociedad, la parroquia que quiere ser familia de familias, bueno, pues cómo está hoy la familia. Y para eso Fernando Miguel, que es un doctor en sociología de la Pontificia de Comillas, nos va a transmitir también un poco, pues desde su experiencia, cómo está esta realidad. Y por último, vendrá un padre jesuita, el padre Adrián López, que es experto en acompañar a los formadores y a los rectores de los seminarios de España. Es director de un máster de discernimiento vocacional en la Pontificia de Salamanca, y él también va a cuidar un poco el aspecto humano del pastor. Porque el ministerio sacerdotal lo colocamos en la percha humana. Si la percha humana no está bien, pues tenemos que cuidar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues
todo el área afectivo-sexual de la persona, del ministro, del pastor, pues reflexionar sobre eso y también cómo proponer hoy la vocación a los jóvenes. Que a veces los sacerdotes hoy parece que no nos atrevemos a proponer con claridad que es posible que jóvenes de nuestras comunidades o con los que nos encontramos también hagan realidad esa llamada que el Señor les hace a ser sacerdotes. Entonces, bueno, pues cómo animarnos en ese camino, ¿no? Las conferencias de las jornadas de formación permanente del clero se imparten por las mañanas en el seminario de Monte Corbán, pero siempre hay ponencias abiertas a toda la diócesis por las tardes. Semana de formación para avanzar en la conversión pastoral y misionera de la diócesis de Santander. En un clima de sinodalidad, comunión y discernimiento, finalizó el pasado domingo 16 de febrero el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, un congreso que convocó en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid a unos 2.000 congresistas procedentes de toda España. A la cita no faltó una representación de la diócesis de Santander de 18 fieles, entre los que se encontraba el delegado de apostolado seglar, el vicario de pastoral y el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Ha resultado muy bien, primero por la asistencia de la gente, ha habido de todas las diócesis, de los movimientos, de las asociaciones, han venido entusiasmados porque han visto que lo mismo que ellos trabajan y que a ellos les preocupan son preocupaciones compartidas y respuestas diversificadas, y siempre se aprende viendo lo que se hace en otras diócesis y en otros lugares de España. Por otra parte, se ha insistido mucho en que la nueva evangelización no es obra humana, es obra del Señor, es obra del Espíritu, y que todo tiene que ir regado de oración y de contacto con el Señor. Bueno, la impresión es muy positiva. Ha sido, desde luego, una manifestación eclesial por la diversidad de carismas, de realidades que se han congregado en Madrid. Una asamblea que ha sido pues, muy entrabajadas en las distintas diócesis, y yo creo que esto lo que ha supuesto es, desde luego, una gran riqueza personal y también como comunidad diocesana. Los itinerarios marcan las líneas de trabajo. Pues el camino a continuar pues es el gran hándicap, ¿no? Y el gran desafío y reto que nos marca también el Congreso Nacional de Laicos, pero que afortunadamente, como te comentaba, muchas de ellas están reflejadas, están plasmadas en nuestro plan pastoral, en todo lo que concierne al primer anuncio, a los procesos formativos. Incluso recuerdo una de las propuestas que salió en el Congreso, que fue una mayor formación en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues en este caso creo que aquí se han elaborado materiales muy valiosos que supongo que ahora, a la luz de las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos, bueno, pues retomen un nuevo vigor, ¿eh? Luego también, en cuanto al tema del acompañamiento, pues como veis, se han hecho propuestas muy concretas, toda la formación que se está dando actualmente, tanto a los sacerdotes como a los laicos, pues van un poquitín en esa línea, ¿no?, de saber acompañar, y tendremos que incidir de manera muy especial en la presencia pública del laicado. Poniendo la parroquia como núcleo. Palabras muy concretas que han sonado. Primer anuncio, anunciar con valentía a Jesucristo. Segundo, tener una clara conciencia de estar en misión. Y en un tercer lugar, transformar nuestras parroquias desde comunidades que se encuentran con el Señor, que renuevan ese encuentro con el Señor, tener una completa conciencia de nuestra tarea evangelizadora. Tras el Congreso hemos conversado con dos participantes de la diócesis de Santander, Ana Criado, del Grupo de Cáritas de la Parroquia de San Román en Mioño, y Ramón Pacheco, director del Secretariado de la Pastoral del Trabajo. 2.000 participantes en el Congreso. ¿Cómo habéis vivido esta experiencia? ¿El trabajo en común, la sinodalidad? Bueno, pues la verdad es que ha sido un momento histórico pues por lo que ha implicado. Entonces ha sido un proceso de comunión, de manera que todo fluía. Estábamos allí
y todo, estábamos como guiados, ¿no?, impregnados de espíritu. Todo ha sido una comunión en sinodalidad, en corresponsabilidad, en participación, y la verdad que nos hemos formado, crecido y enriquecido. Yo creo también que hablando de sinodalidad, la importancia radica precisamente que es en el propio significado, ¿no?, que es el caminar juntos. Eso es. Desde ese punto de vista, pues yo destacaría momentos diferentes, es decir, desde lo que es simplemente el grupo de partida de la diócesis de Santander, la plena compenetración que se ha ido produciendo desde el momento que salimos en autobús hasta llegar allí, a Madrid, donde eres consciente de decir, oye, aquí somos mucho más que los que venimos, es decir, estamos hablando del pueblo de Dios en marcha, del pueblo de Dios que nos tiene que ayudar continuamente a trabajar, que tenemos que ayudarnos unos a otros y que al final todos estamos y somos partícipes del mismo proyecto. Es lo grande y la grandeza de este Congreso de Laicos. Contadme, por favor, ¿con qué momento particular os quedáis? Bueno, pues yo creo que con la vivencia del Congreso. O sea, porque bien es cierto que si no hubiese habido un no hubiésemos llegado al Congreso, ¿no? Pero con esa vivencia, esa impregnación, lo que decía antes, ¿no?, esas ganas de poner en marcha todo lo que hemos vivido. Veníamos todos en el autobús de vuelta, pues bueno, haciendo ya ideario de diferentes intervenciones, ¿no?, con ese tipo de acciones. Es muy difícil diferenciar o escoger un momento exclusivamente, ¿no? Quizá influye mucho lo emocional. A mí particularmente, yo me quedo con un momento puntual que fue el momento de la vigilia de oración del viernes por la noche. ¿Por qué? Porque tuve esa sensación de ser una pequeña parte de todo el pueblo de Dios y de tantos y tantos laicos, y no solo laicos, sino religiosos, sacerdotes, que nos han precedido y que de alguna manera han colaborado un poco a desarrollar, a potenciar y a permitir que nosotros estuviésemos hoy aquí en la sociedad del siglo XXI. Bueno, uno de los momentos importantes ha sido la puesta en común de las experiencias. ¿Cuál veis para vosotros que ha sido la más importante, la más relevante? Pues mira, a mí me llamó mucho la atención la experiencia de la diócesis de Sevilla. Creo que se llamaba, Diego Ramos, del Ayuntamiento de Sevilla. Este hombre nos contaba que la sociedad sevillana tiene un sentimiento de pertenencia muy importante. Entonces eso me llamó la atención porque es muy importante ser comunidad para poder sentir ese sentimiento de pertenencia, enraizarse y esa idiosincrasia. Entonces eso, desde nuestro ámbito parroquial, pues lo que nos va a servir es para trabajar en la comunidad, desde, por, para, entre y sobre la comunidad. Y de esa forma, nosotros los laicos lo que tenemos es ese misionar para poder dar testimonio en salida de ese pueblo de Dios. A mí me atrae también, y realmente yo me identifico en el ciclo de la presencia pública, una experiencia porque de alguna manera yo creo que refleja una de las carencias y de las necesidades que tiene nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que una de las grandes deficiencias hoy en día del cristiano es que nos cuesta desembarcar en la sociedad, sobre todo en el ámbito de lo político, y esta experiencia de Sevilla precisamente lo que hace es hacer un trabajo de autoacompañamiento entre cristianos que están vinculados en el ámbito político con distintas ideologías, ¿no? Y ese caminar juntos, eso reflexionar a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el ver a gente a lo mejor con distintas ideologías políticas, pero que les une una misma fe y que desde esa reflexión y a la luz de la doctrina social de la Iglesia son capaces de entenderse y de poner nombres y apellidos comunes a problemas concretos, me parece grandioso y yo creo que es una de las cuestiones de la sociedad que más necesitamos hoy en nuestro día. De la presentación de los itinerarios, ¿con cuál os quedáis o con qué aspecto de los itinerarios? Los itinerarios tienen un proceso natural de lo que es el propio crecimiento y desarrollo de la fe. Entonces yo, más que quedarme con uno, el otro día poniendo en orden las ideas, me quedo con una idea transversal de todos ellos, en el sentido de que me parece muy importante el compromiso en oración y en fe en cada uno de todos los itinerarios, y luego de cara a proyectos
pues se recogía, por ejemplo, formar una escuela evangelizadora en el primero, en el anuncio, en el segundo una escuela de acogimiento, en el tercero una escuela de formación, una escuela de doctrina social de la Iglesia y en el cuarto una escuela comunitaria. Entonces, esa transversalidad yo creo que es lo que marca el sentir de todos los 4 itinerarios juntos. Sí, yo de alguna manera considero que son partes fundamentales, es decir, el primer anuncio, el acompañamiento, la formación y la presencia pública, ¿no? Si bien es cierto que si tuviera que escoger dos, pues me quedaría con lo que podría ser el primer anuncio, porque tenemos que ser conscientes que hoy en día tenemos que cambiar, es decir, tenemos que aportar creatividad, originalidad, y hoy en día se están de alguna manera aportando nuevos procesos de evangelización que, ¿por qué no? Son procesos, son estilos que suman, y en tanto en cuanto sumen, a mí me parece que es algo a tener muy en cuenta, muy presente. ¿Cómo se va a encarnar el trabajo realizado en cada diócesis? Sí, pues bueno, yo creo que partiendo de lo que decía antes Ramón, ¿no? Partiendo de lo que de nosotros mismos, de nuestra propia introspección, de manera que seamos coherentes y seamos testimonios de nuestro propio proyecto de vida, que haya una coherencia entre lo que yo vivo, digo y hago, y de esa forma ser modelos de imitación para que los demás sumemos en ese acompañamiento. Sí, yo creo que ahora es fundamental transmitir a la diócesis lo que hemos vivido y lo que ha supuesto el Congreso, ¿no? Quizá el primer paso es casi obligado este mismo sábado por la mañana, que se celebra el Consejo Pastoral Diocesano. Ahí se expondrán un poco pues qué es lo que ha supuesto el Congreso, pero ya inmediatamente después está ya casi programada una reunión de todos los que hemos asistido para ver de alguna manera las conclusiones generales que sacamos, más allá de las conclusiones propias del Congreso, y de qué forma eso lo vamos a trasladar pues a toda la diócesis, sabiendo que muchas veces hay elementos que ya están recogidos en nuestro plan pastoral y en nuestras programaciones pastorales, y que tenemos que hacer un esfuerzo por redimensionarlo, por intentar que otros laicos se sumen un poco al proyecto, por conseguir también que de alguna manera sea revitalizado por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas, y ser capaces de alguna manera de ser pues esa marea que va de alguna manera arrastrando en positivo y ayudando un poco a una mayor implicación. El Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, no es el final. Es el principio. Como dice el Papa Francisco, es la hora de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la industria, que con nuestro modo de vivir seamos capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio donde estemos. Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. El fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo tendrá lugar en la Casa de Retiros de Pedreña el primer retiro EFETA, retiro de primer anuncio para jóvenes entre 18 y 30 años, que está en auge y transforma a los que participan en él. Hasta ahora, durante todo este tiempo, nos hemos dedicado mucho a los destinatarios adultos, y ahora creo que ha llegado el momento de dar otro paso. Vamos a fijarnos en los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de 18 a 30 años, ¿eh? Y bueno, pues hemos comenzado todo el proceso de inscripción. El primer fin de semana de marzo será el retiro de EFETA, el primer retiro en nuestra diócesis. Actualmente hay 28 apuntados, todavía queda un poquitín de plazas, y bueno, lo estamos viviendo con muchísima alegría. No estamos haciendo nada nuevo, estamos haciendo lo que en muchísimas diócesis de nuestra Iglesia española se está realizando. Yo creo que va a ser algo muy importante poder seguir provocando esos ámbitos para que nuestros jóvenes se encuentren con el Señor. No tengo miedo de la libertad. Bueno, recordar que este primer retiro de EFETA, dirigido para los jóvenes, tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de Pedreña,
el fin de semana 6, 7 y 8 de marzo. www.diocesiddesantander.com. Allí encontrarán un espacio donde aparecerán qué pasos tienen que seguir para la inscripción y en consecuencia la participación en este primer retiro de feta en nuestra diócesis de Santander. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que dice: felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante, y esto puede arruinar la relación con un hermano, y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás.